¿Qué es lo que hace que una persona deje una huella imborrable en la historia? Esa es la gran pregunta que se esconde detrás del libro de Orlando Boyer, Biografías de grandes cristianos. No es solo una colección de vidas, no, va mucho más allá. Intenta encontrar el hilo conductor, el secreto de su impacto. Y eso es justo lo que vamos a hacer aquí, desgranar ese argumento para entender qué había detrás de su increíble influencia. Y es que estamos hablando de auténticos pesos pesados, nombres que literalmente cambiaron el mundo, desde Martín Lutero, que lo puso todo patas arriba con la Reforma, hasta Carlos Spurgeon, el llamado príncipe de los predicadores. El libro se fija en un grupo de gente cuyo legado sigue vivo siglos después. Juan Wesley, el explorador David Livingstone, el escritor Juan Bunyan, el misionero Adoniram Hudson. Claro, al ver esta lista, la pregunta es inevitable. Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Cuál era su secreto? El autor nos dice que no era una cuestión de genialidad o de un talento fuera de lo común. La respuesta, según el libro, es mucho más profunda y se encuentra en un patrón, en una forma de vivir que todos, de una manera u otra, compartían. Y aquí es donde se pone interesante. Vamos a descubrirlo. Bueno, pues vamos al lío. El primer gran pilar. El libro sostiene que el motor secreto que lo movía todo era una vida de oración. Pero ojo, no hablamos de rezar por costumbre. Era algo intenso, personal, una conexión constante que iba muchísimo más allá de cualquier formalidad. Y esta cita de Juan Bunyan lo clava, es que es perfecta. No era un ritual, ¿qué va? Era, como él dice, derramar el alma. Para ellos, la oración no era una lista de la compra. Era su centro de operaciones, por así decirlo, el lugar donde encontraban la fuerza, la visión y la energía para hacer cosas que parecían sencillamente imposibles. Y la dedicación era radical, no es una forma de hablar. Ojo a estos datos. Jerónimo Savonarola se pasaba horas y horas orando, hasta el punto de dejar los escalones del altar mojados por sus lágrimas. Jonathan Edwards, ya desde crío, se marcó la rutina de orar 5 veces al día. Y lo de Jorge Mueller es de otro nivel. Se leyó la Biblia entera 200 veces, y la mitad de ellas de rodillas. Con esto queda claro que la vida espiritual no era una parte de su vida, era el centro absoluto de todo. Pasamos al segundo pilar. Si la oración era el motor, la adversidad fue la forja, el horno donde se templó su carácter. Porque ninguno, pero ninguno de ellos, tuvo un camino de rosas. El libro defiende que fue precisamente en las pruebas más brutales donde su impacto se hizo más fuerte y sólido. El caso de Juan Bunyan es el ejemplo perfecto. Su historia es tremenda. Lo calumniaron públicamente, lo sentenciaron por no seguir a la iglesia oficial, y como resultado, se pasó más de 12 años en la cárcel. Parecía el fin, ¿verdad? Pues no. Fue justo ahí, aislado en una celda, donde escribió su obra maestra. Ese sufrimiento se convirtió paradójicamente en la etapa más productiva de su vida, y su legado fue tan grande que se ganó el apodo de Obispo Bunyan. Y fijaos en este contraste que es brutal. Le llamaron de todo, hechicero, cuando en realidad era un soñador inmortal. Jesuita, contrabandista. Básicamente lo acusaban de traficar con ideas prohibidas. Eran ataques para hundirle. Pero al final, la historia no lo recuerda por los insultos, sino por su obra, El progreso del peregrino, uno de los libros más leídos de todos los tiempos. O la historia de Juan Wesley, que es de película. Las iglesias le cierran las puertas en las narices. ¿Y qué hace? ¿Se va a casa derrotado? Para nada. Se sube a la tumba de su propio padre y se pone a predicar. El resultado, la mayor multitud que había visto el pueblo en su vida. Convirtió un portazo en el altavoz más grande que podía imaginar. Y esto nos lleva de cabeza al tercer y último punto en común. Una valentía increíble para innovar, para romper el molde. No se conformaban con hacer las cosas como siempre se habían hecho. Si algo no funcionaba, creaban un método nuevo. Y ojo, que esto no les salió gratis. Les llovieron críticas por todos lados. El caso de Jorge Whitefield es genial. Tenía un problema. Las iglesias se le quedaban pequeñas. ¿La solución? Pues si no cabemos dentro, nos vamos fuera. Empezó a predicar en campos abiertos, algo radical para la época. Fue una auténtica revolución. En vez de esperar a que la gente viniera a él iba a donde estaba la gente. Simple, pero genial. Luego está Guillermo Care. Un zapatero. Sí, un zapatero. Imagínate la escena, un taller lleno de cuero, martillos y herramientas, y en la pared un mapa del mundo que había hecho él mismo. ¿Para qué? Para pensar y planificar cómo llevar su mensaje a todo el planeta. Desde la humildad de su taller, estaba diseñando una estrategia global. Por algo le llaman el padre de las misiones modernas. Y si hablamos de romper moldes, lo de Hudson Taylor fue quizá lo más controvertido. Para conectar de verdad con la gente en China, decidió adoptar su forma de vestir y sus costumbres, hasta se dejó la coleta.
Claro, otros misioneros occidentales se escandalizaron, pero él entendió algo clave. Para llegar a la gente, a veces tienes que derribar primero tus propias barreras culturales. Así que si juntamos todas las piezas del puzzle que tenemos, vemos un patrón clarísimo. 1. Una vida de oración que era el motor de todo. 2. Una capacidad de resistir y crecer en la adversidad. Y 3. Una audacia para hacer las cosas de forma diferente. El libro defiende que esa combinación es la fórmula que crea un legado que no solo perdura, sino que inspira a otros. Y este efecto dominó se ve de maravilla en esta historia. Paso 1. Enrique Martín, que dedica su corta vida a la misión en India y Persia. Paso 2. Años más tarde, al otro lado del mundo, una mujer llamada Fidelia Fiske lee su biografía. Y paso 3. Se siente tan inspirada que lo deja todo, viaja a Persia y su trabajo allí provoca un enorme avivamiento espiritual. Es increíble. Una vida enciende la llama en otra a través de continentes y generaciones. Y así llegamos al corazón del asunto, a la tesis central del libro. Su grandeza no era algo con lo que nacieron, no era un don ni un carisma especial, era algo construido. Era el resultado de una fórmula: disciplina espiritual de hierro, una resiliencia forjada en el fuego y el coraje para hacer las cosas de un modo radicalmente nuevo. Y esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si el secreto de estas figuras no estaba en un talento fuera de serie, sino en la disciplina, la resiliencia y la innovación, ¿qué es lo que de verdad define una vida de impacto hoy en día? ¿Qué es lo que realmente cuenta? Ahí queda eso.